es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Buenas noches. Seguimos adelante en este plan de estar conectados para ayudarnos a meditar en la palabra de Dios. Este tiempo de cuarentena para nosotros también debe de ser una oportunidad para leer la Biblia, estudiarla, escudriñarla, buscar esas enseñanzas que nos inspiren a seguir. Así que hoy, esta noche, vamos a hablar de algunas cosas que debieran de ocurrir en nuestra vida cuando leamos la Biblia. Y lo vamos a basar en Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 8. Dice así: entonces todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas, y dijeron al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés que Jehová había dado a Israel. Y el primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley ante la congregación de hombres y mujeres y de todo el que era apto para entender lo que oía. Y leyó el libro desde el alba hasta el mediodía, frente a la plaza que está ante la puerta de las aguas, en presencia de hombres, de mujeres y de cuantos podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre una plataforma de madera que habían hecho para ello. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilquías y Maasías. Y a su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Y Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo a Jehová el gran Dios, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió: Amén, amén.
Luego se inclinaron y adoraron a Jehová con el rostro a tierra. Entonces los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetía, Odías, Maasaías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaías explicaban la ley al pueblo, mientras el pueblo permanecía de pie en su lugar. Y ellos leían en el libro de la ley de Dios, explicando y aclarando el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Esta experiencia ocurrió después de que un contingente de Judea salieron de Babilonia rumbo a Jerusalén. En aquella ocasión era un grupo algo pequeño, con Esdras a la cabeza, y llegaron para trabajar en Jerusalén y reconstruir el templo. Y en aquella ocasión, después de algunos trabajos, se reunieron para leer la Biblia. Así que un día, dice este pasaje, que fue el 7º mes, en el año 444 a.C., Esdras empezó a leer la ley de Moisés, o sea, los 5 primeros libros de nuestra Biblia. De pie sobre una plataforma hecha ex profeso frente al pueblo en Jerusalén, Esdras leyó entera y pausadamente la palabra durante 6 horas. En la entrada de la ciudad, conocida como la Puerta de las Aguas, se habían reunido hombres, mujeres y niños para celebrar la fiesta de las trompetas, una de las festividades prescritas por Dios. Y mientras escuchaban la palabra, los asistentes fueron reaccionando de distintas maneras a esta larga lectura. Dice el versículo 3 que se leyó el libro desde el alba hasta el mediodía. Y aquí aprendemos algunas verdades que debieran de suceder cuando leemos la Biblia. En este caso, dice que Esdras se puso delante del pueblo sobre una plataforma, empezó a leer y dice que la gente, antes de que lo hiciera, se pusieron de pie en reverencia. Esto habla de un pueblo que reconoce el valor de aquellos libros sagrados. Tenemos que decir que aquellos libros no eran como los de hoy en día. Simplemente eran rollos de pergamino o de piel y escritos a mano, palabra por palabra, pues no había imprentas, no había copiadoras. Además de eso, se escogía a los que iban a copiar los libros sagrados. En respuesta a esa lectura, la gente rápidamente entendió que estaban ante la palabra de Dios. La segunda cosa que aprendemos cuando esto ocurrió hace muchos años, dice que Esdras, juntamente con el pueblo, levantaron las manos y dijeron amén. La palabra amén significa así sea. En pocas palabras, estaban de acuerdo con lo que se estaba leyendo. Estaban de acuerdo con la actitud de Esdras al traer el libro de la ley. Nosotros también, cuando leamos la Biblia, hagámoslo con un espíritu verdadero de entrega,
además de responsabilidad por el valor que tiene este libro, por lo que leemos. A veces la Biblia es leída de corrido como un simple libro, pero nosotros debiéramos de pasar tiempo escudriñando, o sea, escarbando la enseñanza que está, digamos así, escondida para entender cuál es la voluntad de Dios. Debemos de sentirnos con un verdadero espíritu de gratitud a Dios y exclamar con mucha sinceridad mientras leemos la palabra como estos hombres, con un verdadero amén, que denota que estamos de acuerdo con lo que Dios dice. Debe de haber una sinceridad de veras completa, como aquellos hombres que escuchaban la lectura de la palabra de Dios por Esdras. La tercera cosa que vemos aquí es que cuando el pueblo estaba leyendo la escritura, se inclinó para adorar a Dios con humildad. Así lo dice el versículo 6. Entonces Esdras bendijo a Jehová el gran Dios, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron a Jehová con el rostro a tierra. Esta cosa que aparece en nuestra vida debiera de ser muy importante. Cuando leemos y estudiamos la palabra con entrega, siempre vamos a hallar una razón para adorar al Señor. En aquella ocasión, la gente, tanto hombres como mujeres y niños, estaban parados y habían estado por un periodo de tiempo muy largo. Imagínense, desde el amanecer hasta despuesito de mediodía, ciertamente son 6 horas o poquito más. Pero todo mundo, después de esta lectura, se arrodilló voluntariamente ante el Señor. La razón de eso, por haber escuchado las maravillas que Dios había hecho con Israel mientras iban camino a la tierra prometida. Cuando nosotros leemos estos libros sagrados de Génesis a Deuteronomio, vemos todas las maravillas que Dios hizo, incluso con un pueblo rebelde, y cómo Dios les tendió la mano. Cuando tuvieron sed, Dios les proveyó agua. Cuando tuvieron hambre, Dios les proveyó pan y les proveyó carne. Cuando fueron perseguidos, Dios los protegió. Y hasta dice la Escritura que en el día, mientras caminaban, una nube les cubría del sol. Y en la noche, cuando tenían que caminar, la nube se transformaba en una columna de fuego para alumbrar el camino. Todos esos eran maravillas que ellos estaban escuchando. Así que puede imaginarse cómo la gente adoraba a Dios. Cuando analizamos nuestra propia vida, nos damos cuenta que Dios es un Dios de milagros. Aún en este tiempo, creo que Dios está actuando milagrosamente en muchos. Otros están padeciendo, pero porque Dios así lo ha permitido. Simplemente a Dios
le ha agradado que esto ocurriera en sus vidas. Y creo que quienes ahorita padecen esta enfermedad y se dan cuenta de su relación con Dios, saben que no están solos. Por eso adorar a Dios con humildad mientras leemos la palabra es algo realmente grandioso. Y finalmente, el pueblo, cuando escuchaba la palabra, dice que ponían atención mientras se leía y explicaban las escrituras. Primeramente dice la escritura que Esdras leyó, y después dice que los levitas, en esta lista que menciona este capítulo 8, le ayudaron para explicar la Biblia. Así que tenemos que aclarar que la lectura del libro de la ley de Dios fue hecha por Esdras, pero la explicación fue hecha por los levitas. De seguro que los levitas que menciona el versículo 7 han de haber dividido al pueblo en secciones para una mejor enseñanza. No sabemos cómo lo hicieron, pero lo que sí es entendible, que aquella reunión tenía una razón de ser. Ellos sabían de la importancia de la reunión para leer la Biblia. Entendían que lo que habían leído era para hacer cambios en su conducta. Yo creo que hoy en día también de eso se debe tratar nuestras reuniones. Si no aprendemos la lección, ahorita nuestros templos están cerrados, no podemos reunirnos. Algún día lo haremos, pero creo que debemos de aprender la lección, debemos de aprender la enseñanza. No debemos de quedarnos como en antaño, solamente con sentimientos de religiosidad, por la hechura de cultos bonitos. Porque sí, hay algunos cultos más bonitos que otros, quizás porque los directores de la alabanza ponen mucho cuidado en lo que están haciendo, o los cantantes se preparan mejor que en otras ocasiones. Así que de repente hay cultos muy bonitos, pero Dios no quiere eso. Dios desea que leamos la Biblia con verdadero sentido, que la estudiemos, que la entendamos, que reconozcamos que tenemos frente a nosotros un libro muy importante. Aún los que aparecen en nuestros celulares, porque en muchos celulares hay Biblias, pues es la palabra de Dios. Tenemos que darle importancia, no como una app, como dicen por ahí, una simple utilidad, sino como lo que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es para que hagamos cambios en nuestra conducta, para que ya no hagamos las cosas como antes las hacíamos, que cambiemos nuestra manera de hacer, ahora que todo sea diferente. Y la pregunta que aquí cabe, hermanos, ¿qué tan dispuestos estamos para hacer cambios en nuestra existencia? En aquella ocasión, no cabe duda, fue un día maravilloso cuando el libro que el Señor había dado a Israel, aquellos 5 primeros libros, Esdras lo dio a conocer como un libro de valor. Así que él se colocó en esta plataforma para tener un lugar más alto que los demás, no para que lo vieran a él, sino para que escucharan su voz. Acuérdense que no había bocinas,
no había micrófonos. El hombre tenía que hablar con voz muy fuerte y muy audible, que todo el mundo lo escuchara, desde el más pequeño hasta el más grande. Y esta ocasión sucedió porque ahora Esdras, con este grupo de israelitas, están dentro de los muros de Jerusalén, están en el templo, después de haber estado tantos años fuera de este lugar tan importante para ellos. Acuérdense que un buen grupo de israelitas habían sido cautivados por Nabucodonosor y habían sido llevados presos hasta Babilonia, y allá habían estado. Habían pasado muchos años. Los jóvenes pronto se volvieron adultos. Cuando leemos la historia de Israel, vemos esta historia también. Daniel y sus amigos llegaron a Babilonia como jóvenes, pero pronto envejecieron en aquel lugar. Y ahora está un grupo aquí, recordando dónde estaban y ahora dónde están. Y la lectura que hizo Esdras nos hace recordar que la palabra de Dios es una fuente de enseñanza que nos ayuda a entender la alabanza y la adoración que le debemos a quien hizo los cielos y la tierra. Hermanos, hay que abrir la Biblia para aprender más y más de Cristo, para alabar a Dios, para adorar su nombre y buscar con avidez qué es lo que Dios nos quiere decir. Oremos. Bendito sea tu nombre, Padre amado. Gracias, porque a través de la lectura de tu palabra aprendemos muchas verdades. Sobre todo aprendemos que tú eres un Dios creador del universo, eres un Dios soberano, que nos has provisto salvación a través de Cristo Jesús y que no nos dejas sin conocer tu voluntad. Y nos has dado una promesa, que un día tu Hijo amado vendrá por su pueblo, del cual nosotros ahora somos parte. Bendice a los enfermos, Señor. Bendice a los atribulados. Bendice a los que están pasando por pruebas severas. Bendice a aquellos que están en su casa recluidos realmente porque están enfermos, como los que están en los hospitales. Bendice a los médicos y a las enfermeras que también están padeciendo este tremendo mal por ayudar a otros. Bendice a los familiares cuyos médicos y enfermeras, parientes, ya no están porque han perecido. Así que, Señor, ayúdanos a todos. Te necesitamos en este tiempo. Te necesitamos. Todo te lo estamos suplicando en el nombre de Jesús. Amén. Que lleve
Jesucristo es nuestro amigo. Esto pruebas Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimir